suelen estar en los titulares de la actualidad ferroviaria por sus problemas o retrasos, pero los servicios Avant afrontan un futuro lleno de dudas y retos por delante para afianzarse como uno de los servicios de más éxito en viajeros de Renfe. Unos retos con la renovación de su flota como principal detalle y unas dudas con los precios todavía sin quedar claro. Vamos a empezar por esto último, pues aunque ya es costumbre en Renfe añadirle incertidumbre a sus decisiones, en el caso de los servicios Avant es aún más acuciante, a veces hasta desesperante, pues una vez más y cuando queda apenas un mes para el final de 2025, sus usuarios vuelven a tener ese nerviosismo e incertidumbre ante la falta de noticias del gobierno sobre si mantendrá o no el descuento del 50% para el año próximo. Unos descuentos que en los últimos ejercicios y sumados a otros, como el de las comunidades autónomas, dejaban estos precios en torno a un tercio o incluso menos de lo que se podrían encontrar si la medida no continúa. Por ahora solo se sabe que existe la posibilidad de que el Ministerio de Transportes y Renfe estarían trabajando en un nuevo sistema de bonificación que beneficiaría más a quien más viaja en lugar de mantener un descuento uniforme para todos, medida que se ha impuesto hasta ahora y que tenía muchos contras que denunciaron los propios usuarios y asociaciones de los mismos, y que en 2026 debería pasar a ese nuevo sistema más parecido a otros que se vienen registrando en países de nuestro entorno. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, la falta de noticias oficiales al respecto está afectando a los usuarios que esperan una confirmación en las muchas rutas de este tipo de servicios que usan de forma diaria muchos trabajadores y estudiantes. Algo así como unas cercanías de alta velocidad que en los últimos tiempos ha visto cómo eran continuos los problemas en sus horarios, trenes o incluso disponibilidad de plazas que aún Renfe no acaba de pulir, y donde ahora falta por confirmarse qué ocurrirá con sus tarifas, donde tras la llegada de los descuentos cada cambio de año venía acompañado por la incertidumbre más absoluta hasta última hora, y este año sorprendentemente no ha cambiado, aunque con la diferencia de que los descuentos, tal y como los hemos conocido estos años, cambiarían y buscarían novedades para premiar ante todo a los viajeros habituales y evitar problemas ya conocidos. En cuanto a los retos y desafíos de Renfe con estos servicios, ahora mismo se centra en el futuro de su flota de trenes, con muchos problemas en la mayoría de sus rutas y donde desde hace ya demasiado tiempo se ha visto que no da más de sí, pero se ha mantenido, sin anuncios de compras de trenes y en muchos casos haciendo encaje de bolillos para redistribuir los pocos trenes disponibles. Tanto es así que ya se da por hecho que Renfe redistribuirá parte de sus abril a estos servicios, tras el fiasco en alguna ruta de alta velocidad, siendo el eje atlántico la ruta más tensionada, la que parece verá antes esta sonada novedad que añadiría bastantes plazas extra a los servicios ya actuales sin necesidad de incrementar frecuencias. Sin embargo, el verdadero reto está en incorporar más trenes y nuevos a estos servicios, donde pronto habrá más con la esperada llegada de la ruta Avant entre Alicante, Valencia y Castellón, que incluirá otras ciudades intermedias de la Comunidad Valenciana, y que se espera sea un éxito a partir de 2027. Por eso parece que por fin, y tras varios años donde se veía que era totalmente necesario, Transportes parece haber tomado la decisión de aprobar en breve la compra de un gran lote de trenes de alta velocidad, tanto para servicios de largo recorrido como en media distancia, o sea, Avant, cifrándose por algunas fuentes hasta en torno a 100 los nuevos trenes a comprar e incorporar en los próximos años a estos servicios, sin saberse aún cuántos irían a las diferentes rutas Avant, pero debería ser en torno a la mitad, unos 50. La otra gran duda está en saber qué tipo de tren será,
ya que no sería descartable que se cambie el chip y se opte por trenes de mayor capacidad a los ya vistos para estos servicios, y que en horas punta o bien están al límite o bien requieren de doble composición, por lo que no sería nada descartable que, como se va a hacer con algunos Abril, se compren trenes largos de hasta en torno a 500 plazas para estos servicios, pero sin diferentes clases ni coche cafetería, y exprimir al máximo cada convoy. Algo nada disparatado teniendo en cuenta que la mayoría de estos servicios se suelen cubrir en cerca de 30 a 40 minutos, por lo que tanto la clase preferente como el coche cafetería serían innecesarios. La otra duda está en qué fabricante será el escogido, donde CAF parece llevar la delantera, mientras en los servicios de largo recorrido o a máximas prestaciones como los prometidos hasta 350 km/h, Talgo parece haberse descolgado tras los fiascos con su Abril. En el caso de los Avant se podría optar por mantener la fidelidad por CAF, cosa que está por verse. Incluso muchos fans de los trenes siguen esperando un pedido de sus Soaris, a pesar de las dudas que han dejado desde su creación. Detalles todos estos que iremos comprobando en los próximos años. Sea como sea, la buena noticia es que a pesar de que Renfe y Transportes hayan tardado mucho más de lo deseado en reaccionar, al fin lo van a hacer, aunque todavía tendremos que esperar un tiempo para ir conociendo los detalles de una compra de trenes que aún así requerirá de paciencia para los usuarios, ya que nunca llegarían antes de 3 o 4 años tirando por lo bajo. Lo que sí debería saberse en nada es el futuro de estos servicios en cuanto a su política de precios y reservas, y dejar atrás la incertidumbre para unos usuarios que, a pesar de su fidelidad y relevancia dentro de Renfe, parecían muy maltratados u olvidados para la compañía pública, por lo que estaremos muy pendientes a lo que se conozca para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.